comenzamos a partir de ahora a hacer varias presentaciones relacionadas a las diferentes leyes y reglamentos antilavado de dinero que se ha emitido en los últimos años, principalmente en el 2019. Hoy vamos a tratar la Ley 1015 del 97 y sus modificaciones que ocurrieron con la Ley 3783 del 2009 y la Ley 6497 del 2019, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes. Como ven ustedes acá, esta ley 1015-97 es bien antigua, pero las dos últimas leyes, las 3783 y del 2009 y la última del 2019, le ha introducido cambios drásticos que prácticamente variaron esa ley para colocar un porcentaje en un 90%. No quedó casi nada de la ley 1015, pero sigue como referencia a los efectos de llevar en cuenta sus principales capítulos. Comenzamos con el artículo 1, referente al ámbito de aplicación. Esto viene de la ley 3783 del 2009 y habla de que las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y otros sectores por los lavadores y financiadores del terrorismo. En el artículo segundo se reescribe algunas de las definiciones que ya estaba en la ley 1015. Ahí tenemos el objeto, los bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de un hecho punible. Después define lo que es activo, bienes o fondos e incorpora el término de activos financieros. También incorpora los activos que son tangibles e intangibles, los muebles e inmuebles. Cuando hablamos de activos financieros, vemos que se refieren a los bonos, y a otro tipo de activos financieros como las acciones. Continuando con las definiciones, tenemos al beneficiario final, que es la persona física que tiene el control de un cliente o la persona a nombre del cual se realiza la transacción. También esta persona física puede tener control sobre una persona jurídica. Después viene la definición de reporte, que sería la comunicación realizada. Los sujetos obligados a la autoridad de aplicación, en este caso la CEPRELAT. Es importante acá dejar claro que la autoridad de aplicación en el Paraguay de los reglamentos y leyes antilavado de dinero es la CEPRELAT. Y la autoridad de supervisión, principalmente cuando se refiere a bancos financieros y casas de cambio, es el Banco Central, y cuando se refiere a cooperativas es el Instituto de Cooperativismo. Tenemos la Comisión Nacional de Valores, etc. Y después tenemos otros sujetos obligados que vamos a detallar posteriormente,
que no tienen un supervisor natural, como sería, por ejemplo, las inmobiliarias. Viene la definición de la operación sospechosa. Y aquí no hay mucha modificación, solamente destaca que se debe informar o elaborar el ROS, como se habla, independientemente de su cuantía. Si se encuentra que alguna sospecha de realización de un hecho punible, se debe entonces realizar ese reporte. Y una cosa nueva que aparece en la modificación de la ley 1015 es la debida diligencia del cliente, que son normas, medidas y procedimientos que le permiten al sujeto obligado conocer la identidad de un cliente y en base a eso establecer su perfil y hacer el seguimiento de las operaciones realizadas por ese cliente si es compatible con ese perfil. El informe de inteligencia financiera viene a ser el producto final que sale de la unidad de inteligencia financiera, o sea, de la CEPRELAT, en base a los diferentes reportes que recibe esta unidad de aplicación de los sujetos obligados. En el artículo 3, aquí volvemos a lo que es original de la ley 1015, se define o se tipifica lo que es delito de lavado de dinero o bienes. Habla de una expresión jurídica que es dolo o culpa referente a objeto proveniente del crimen, de un delito perpetrado por una banda criminal o grupo terrorista. Después, en el punto B, habla de disimulo del origen de esos recursos. Y el inciso C menciona acá que un activo que se obtenga, adquiera, convierta, transfiera, guarde y que proviene de un ilícito mencionado o un hecho punible. Bueno, es importante acá dejar claro el término de la sanción legal. Esto no se ha modificado porque viene de la ley 1015 del 97 y el lavado de dinero o bienes se castiga con una pena de penitenciaría de 2 a 10 años. Y en muchos casos se deja de aplicar cuando hay colaboración de parte del coautor con las autoridades de aplicación. También se habla del comiso del producto de los activos, vamos a llamar lavados, y eso se hace del comiso y se pone a disposición o se transfiere al gobierno, ¿verdad?, a los efectos de su utilización. Y hay casos en que no es posible, es muy difícil identificar el bien descomisado. En ese caso se le aplica un pago sustituto. El artículo 8 menciona además la buena fe de terceros. Y que muchos terceros interesados en un determinado tema de lavado de dinero, entonces se le informa a través de un edicto
que se publica en 2 diarios por el término de 10 días. También dentro de la ley 1015, el original, también habla de la gradación de penas. Hay diferentes situaciones, muchos de los cuales se refiere a la autoría material y otras que se refiere al actor moral, que en este caso se le impone la pena similar al actor material. Existe el caso de complicidad, que recibe la mitad de la pena del actor material, y el encubrimiento la quinta parte del actor material. Y aparece también en el artículo 10 los delitos tentados y los delitos frustrados, que también tiene una sanción menor al delito consumado. Y hay agravantes cuando ese hecho punible en ese hecho punible hay una participación de empleados, funcionarios, directores y propietarios de los sujetos obligados. Entonces hay un agravamiento, es decir, la sanción puede superar los 10 años. Cuando se refiere a funcionarios públicos, directamente la sanción es el doble. Y dentro ya de la nueva ley del 2019, que como mencionamos introdujo bastante modificación a la ley 1015, aparece acá la expresión enfoque de riesgo, o sea, ese seguimiento, o sea, el conocimiento e identificación de clientes. Posteriormente, el reporte de operaciones sospechosas, y si corresponde alguna mitigación de los riesgos, entonces se hace en base al enfoque basado en riesgo. O sea, a mayor riesgo le corresponde mayor, en este caso, debida diligencia ampliada. Una debida diligencia ampliada. A un riesgo menor le corresponde la debida diligencia, en este caso, abreviada, que vamos a ver posteriormente. Y esto es una modificación que se le introdujo a la ley 1015 en el año 2009. Se refiere a los sujetos obligados. Prácticamente se ha mantenido gran parte de lo que estaba en esa ley: bancos, financieras, casas de cambio, seguro. Y aparece acá, y entra en este caso, las entidades gubernamentales. O sea, por ejemplo, el Banco Central del Paraguay tendría que tener un oficial de cumplimiento. Y una expresión nueva, que son las actividades y profesiones no financieras. Esto es definido en las directrices que emite la GAFI, que serían las actividades y profesiones no financieras. En términos de simplificación, prácticamente tenemos dos categorías de sujetos obligados: las entidades financieras y las actividades y profesiones no financieras. Esta enumeración de los sujetos obligados, lógicamente, no es taxativa, es decir, esto puede ser ampliado posteriormente por el regulador. Bueno, continuamos con la debida diligencia del cliente. Como mencionamos, viene a ser básicamente el seguimiento de la identificación y conocimiento del cliente, es el establecimiento de su perfil y el posterior seguimiento de sus operaciones. Esto sería lo que sería debida diligencia de los clientes, que posteriormente, una vez concluida esta debida diligencia de los clientes, se pasa a ver si la operación tiene que ser reportada o no. Y esta debida diligencia de los clientes se debe
debe realizar en el momento de entablar una relación comercial o durante la misma. Bueno, aquí aparecen tres expresiones o tres categorías de debida diligencia de los clientes. Serían las generales, lo que se aplican en todos los casos. Y después aparece las ampliadas, o sea, la debida diligencia ampliada que se le aplica a los clientes de alto riesgo. Y tenemos la simplificada que se le aplican a los clientes de bajo riesgo. ¿Qué implica esto? Que una vez recogida la información sobre identificación y conocimientos del cliente, se elabora el perfil del cliente y en base a eso se hace la categorización del riesgo del cliente en riesgo bajo, en riesgo menor, mediano y riesgo mayor. Esto ya en las diferentes normativas, principalmente las normativas para casas de cambio y para bancos y financieras, ya está bien reglamentada. Bueno, al beneficiario final, o sea, a la persona física en nombre del cual el cliente de la entidad financiera realiza la operación, o sea, el beneficiario de la operación. También la debida diligencia de los clientes debe permitir el monitoreo permanente de las transacciones ejecutadas. Y como mencionábamos ya inicialmente, a partir de los datos obtenidos en el perfil donde se establece el movimiento esperado del cliente, entonces, y se compara con lo realizado efectivamente, se produce un desvío que muchas veces se transforma principalmente como operación inusual y posteriormente, si no hay una justificación por parte de la entidad o del sujeto obligado, entonces se convierte en un reporte de operaciones sospechosas. Y mencionamos ya al inicio, ¿verdad?, que en la propia ley 6.497/19, o sea, no debemos esperar que exista un reglamento principalmente para los otros sujetos obligados que no sean bancos, financieras o casas de cambio. Ya se debe comenzar a implementar este sistema de administración de riesgo, utilizando el enfoque basado en riesgo. Y en un momento, espero que en un momento oportuno ya los sujetos, las unidades, es decir, la autoridad de aplicación va a emitir reglamentaciones que va a facilitar la implementación del sistema de identificación de riesgos. Pero ya en esta misma ley ya establece la obligación de tenerlo. Y en la resolución que se le aplica a casas de cambio, que es una resolución diferente a la que se le aplica a los bancos y financieras y seguros, ya se establece esa metodología. Y esperemos que en un corto plazo las demás entidades, que podría ser las casas de bolsa y los otros sujetos obligados, ya tengan implementado esto. Con relación a las casas de bolsa, ya el propio manual de la entidad, de la bolsa de valores, ya establece la necesidad de hacer esa medida de diligencia, ya sea ampliada o abreviada. Ya establece también la necesidad de calificar a los clientes. Por más de que la normativa
aplicable a las bolsas de valores no habla de eso. Ya la bolsa, por su propia iniciativa, ya incorporó en su manual. Eso implica que las casas de bolsa deberían ya ajustarse a esa normativa de la bolsa de valores, ya que van a operar exclusivamente con la bolsa. Bueno, el artículo 17 también de la nueva ley 6.497 habla de la necesidad de registrar las operaciones y las medidas de debida diligencia. O sea, las medidas de debida diligencia también deben ser registradas. Y hablan muchas veces en cuanto a las operaciones, en cuanto a registrar las operaciones, habla de que debemos incorporar montos, tipos y monedas que permita posteriormente la reconstrucción de la transacción. Cuando hablamos de debida diligencia también debemos registrar las actividades realizadas en este punto. Y ya en el artículo 18 establece que esos registros deben ser conservados al menos por 5 años. Y se cuenta del momento en que se ha efectuado la operación o ha finalizado la relación comercial. Y hay un caso especial para la transacción ocasional que normalmente se aplica a las operaciones de cambio. Y aquí en este caso habla de que desde la fecha de la transacción ocasional. Y en el artículo 19 habla del reporte de operaciones sospechosas, ya que ya fue definido anteriormente como una transacción en donde presuntamente se está incurriendo en un hecho punible y que no depende de la cuantía. Se debe poner a conocimiento del órgano de administración a través de un reporte. Y eso actualmente está siendo realizado a través de internet. El reporte ya se remite automatizado. En este caso, el órgano de aplicación, o sea, la CEPRELAT, va a analizar esos reportes, va a ampliar las informaciones y va a poner, si corresponde, a conocimiento del Ministerio Público en un tiempo razonable. Ya tenemos esa experiencia, ¿verdad? En el caso Messer, donde esos reportes fueron guardados, ¿verdad?, por un tiempo que superan los 6 meses, y cuando un determinado periódico publica esa situación, entonces el órgano regulador remite inmediatamente al Ministerio Público, ¿verdad? Pero esto ya en un momento muy posterior, ¿verdad? Bueno, y el artículo 20 habla de la obligación de confidencialidad. Esto está en la misma ley 1015 del 97. Eso implica que los sujetos obligados no deben poner a conocimiento del cliente ni a terceros sobre que está realizando un reporte de operaciones sospechosas. Eso en épocas anteriores era muy común que los sujetos obligados le avisaban a los clientes que le estaban reportando. Tenemos el artículo 22 que se refiere al deber de colaboración con la CEPRELAT. Y en esa colaboración las entidades, principalmente de gobierno, no deben llevar en cuenta que
es un secreto bancario o una reserva alguna. Se debe informar rápidamente, sin poner ninguna excusa. Eso también era un problema en épocas anteriores, ¿verdad? Con la ley 1015, sin modificación. También tenemos el deber de, es la misma cosa, el artículo 24 ya se incorpora novedades muy interesantes a la ley 1015. Y cuando habla de responsabilidades administrativas de los sujetos obligados, aquí distingue a dos tipos de sujetos obligados: persona física infractora y persona jurídica infractora. Y en base a las faltas cometidas, entonces, que vamos a enumerar posteriormente, se le aplica las sanciones correspondientes. A las personas físicas infractoras, esa falta administrativa se refiere a muy elevado. O también puede ser, se le puede aplicar una multa del 1% al 10% del monto de la operación. Si no hay posibilidad de aplicar este punto D, entonces se aplica el inciso C, o sea, la multa que puede llegar hasta 500 salarios mínimos. Sigue más, se le remueve del cargo, se le cancela la autorización, se suspende la distribución de dividendos hasta 3 años. Aquí es importante mencionar que muchos de los sujetos obligados, principalmente que no son bancos financieros o casas de cambio o compañías de euro, muchos pueden ser personas físicas, y a esas se le aplican esta sanción. Esta sanción también se le aplica a las autoridades de las personas jurídicas infractoras. No solamente se le sanciona a esas personas jurídicas infractoras, sino también a los directores, gerentes, funcionarios, ¿verdad? Y la sanción consiste básicamente en la misma. Es decir, hay apercibimiento, hay amonestación pública, pero la diferencia estriba en el monto de la multa, que supera, en este caso, 5.000 salarios mínimos. Y la posibilidad también de calcular el 50% del monto de la operación para aplicar también una multa. Si no es posible, entonces se le aplica esta multa que puede llegar a 5.000 salarios mínimos. Este tipo de sanciones aplicadas básicamente viene de la modificación que se ha introducido en la Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay. Existe una aproximación de estas sanciones a lo que está en la Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay. Bueno, seguimos con la posibilidad de suspensión, la revocatoria de la autorización para operar, y aquí está lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Cuando hay sanción a la entidad, también existe sanción a los directores, altos gerentes, funcionarios y empleados de esas entidades. Guarden esto bien clarito, ¿verdad? Y la multa es muy elevada. En algunos casos, hasta puede resultar beneficioso a una persona física dejar de trabajar en una entidad que le esté obligando a cometer algunos delitos, porque al final la sanción va a venir sobre él. Se le va a cobrar una multa
muy pesada o directamente se le va a inhabilitar para ejercer la función dentro de la entidad financiera. Bueno, lógicamente esa multa de 5.000 salarios mínimos no se aplica así directo, ¿verdad? Hay un análisis de la gradación de las sanciones. Si hay una responsabilidad intencional, entonces muchas veces a lo mejor se va a aplicar esa sanción máxima, ¿verdad? O se ve cómo o la actuación de ese sujeto obligado en relación a las faltas en situaciones anteriores. Bueno, muchas veces también, como mencionábamos, esa sanción puede ser disminuida, ¿verdad? Si hay una colaboración por parte de los sujetos obligados. Ya en el artículo 26 posteriores artículos habla de la Secretaría de Prevención y Lavado de Bienes. Y ya como sabemos, ¿verdad? Es la autoridad de aplicación y un organismo técnico, ¿verdad? El producto que ellos obtienen a través de la unidad de inteligencia financiera se le llama la inteligencia financiera. Y básicamente acá menciona algunas cosas como una entidad, ¿verdad? Algunas reglamentaciones como entidad de aplicación, como por ejemplo que se financiará con el presupuesto general de la nación, tiene autonomía en la utilización de esos recursos. Además de eso puede recibir donaciones tanto del país, dentro del país o del extranjero. Que tenemos ahí la figura del secretario ejecutivo, que tiene el rango de ministro, y un secretario adjunto que tiene el rango de viceministro del Poder Ejecutivo, y que ambos serán nombrados por el Poder Ejecutivo. Y aquí aparecen las funciones, que son muchas. Pues voy a solamente hablar del primero, que sería que ellos reglamentan normalmente en colaboración con el órgano de supervisión las situaciones de cómo tienen que operar esas entidades en lo que respecta a evitar, detectar y reportar operaciones sospechosas. Hay muchas reglamentaciones. En este caso tenemos la reglamentación referente a las casas de cambio, que anteriormente se utilizaba también para banco y financiera, pero con la emisión del reglamento del 70.219, que se aplica exclusivamente a banco y financiera, entonces las casas de cambio ya tienen su propio reglamento, que es, vamos a llamar la reglamentación vieja, la 439 del 2013. Y aquí habla, ¿verdad?, de que este sujeto obligado recibe los reportes de operaciones, lo analiza, ¿verdad?, lo enriquece a través de otra información obtenida de los órganos públicos y lo eleva a conocimiento del Ministerio Público. Muchas veces también pone a conocimiento de los órganos de supervisión algunas posibilidades de infracción a la ley, principalmente en lo que respecta a la emisión de los reportes, que muchas veces puede ser incompletos o mal redactados. En este caso, pone a disposición del órgano supervisor para que la misma se encargue de verificar
y hacer las correcciones necesarias. Bueno, continuando acá con el artículo 29 que reglamenta las operaciones del órgano de administración, menciona que la aplicación o la investigación y aplicación de las sanciones se realiza solo a través del órgano de supervisión. Por ejemplo, en el caso de los bancos, financieras y casas de cambio, se hace el trabajo en base, el supervisor hace la inspección de esas entidades y posteriormente, como resultado, emite ese resultado de la inspección al Banco Central para que éste emita una resolución donde se le aplica sanciones por algunas fallas administrativas. Y aquí básicamente viene la parte, vamos a llamar la parte más rica de esta ley, principalmente la ley 6.497 que modifica la ley 1015 y habla de las faltas administrativas. Detalla con precisión cuáles serían esas faltas administrativas que anteriormente no se tenían. Ahora sabemos que cuando hay carencia de políticas y procedimientos, esto representa una falta. También representa una falta la no implementación del sistema de administración de riesgo. Vean ustedes acá que es una falta. Por muchos sujetos obligados aún está funcionando en base a una resolución, vamos a llamarle desactualizada, y no incorpora este sistema de administración de riesgo dentro de ese reglamento. Pero ya las últimas, en este caso la resolución 349-13, que se le aplica ahora exclusivamente a las casas de cambio, y la resolución 70-219 ya incorpora cómo debe implementarse este sistema de administración de riesgo. También, si hay fallas en la implementación de la medida de diligencia del cliente, si no registra las operaciones o no se conserva por el tiempo que establece la ley, que es de 5 años, el registro de las operaciones de la entidad, tanto y también de la debida diligencia del cliente. Si se carece de registros adecuados, si no se designa al oficial de cumplimiento, si se obstaculiza el trabajo de inspección y, por último, no se realiza a tiempo y forma el reporte de operaciones sospechosas. También podemos incrementar estas sanciones cuando se revela a terceros los trabajos que está realizando, o sea, que se revele al cliente que se le está reportando la operación a la CEPRELAT. No se colabora con las autoridades de aplicación y de supervisión, no se tiene auditoría externa. Cuando la entidad de supervisión remite la carta
resultado de la inspección y eso no se implementa, entonces también es una falta administrativa. Y también eso se aplica al incumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley y reglamento frente a la autoridad de aplicación. Lógicamente, tiene un plazo de prescripción de la aplicación de sanciones, que normalmente prescribe a los 5 años. Y hay todo un proceso de tratamiento de esas sanciones. Primeramente aparece la resolución del órgano regulador y le da un tiempo de 10 días hábiles para contestarlo. Una vez contestado, entonces, el órgano de supervisión tiene 20 días para resolverlo y aplicarlo, o en este caso, 20 días para volver a reafirmarse en las sanciones o dejar sin efecto. Lógicamente, las entidades tienen la posibilidad de recurrir al Tribunal de Cuentas ante una resolución del órgano de supervisión. Y este también tiene su plazo. Todos estos plazos están en consonancia con lo que aparece en la Carta Orgánica del Banco Central, que fue modificado también recientemente. Y aparece acá que esa resolución que emite, vamos a suponer que sea del Banco Central, eso se convierte en un título ejecutivo. No hace falta que se tenga otro tipo de instrumentos para ejecutar esto. Entonces, en base a esa resolución de la entidad de supervisión, entonces se le aplica, se pone en práctica la forma de cobrar eso. Que una multa, entonces, en base a eso se le aplica y la entidad infractora debe hacer frente a esa multa. Bueno, de las multas, voy a tomar un poquito de agua para... De las multas que se le apliquen a las entidades, el 75% va al órgano supervisor y el 25% va a la CEPRELAC. Bien clarito. Al mismo tiempo, hay situaciones que muchas de las empresas que operan en el país no tienen un supervisor natural. Por ejemplo, las inmobiliarias, las empresas que hacen las empresas que compran vehículos, o sea, las playas de estacionamiento, las playas de autos. Eso no tiene un supervisor natural. Las empresas las casas de crédito, ahora por lo menos, las casas de crédito tienen un supervisor natural por consecuencia de la nueva Carta Orgánica del Banco Central. Las casas de crédito ahora es supervisado por el Banco Central. Anteriormente no tenía un supervisor natural. Bueno, en el caso de que las entidades infractoras no tienen un supervisor natural, entonces las multas aplicadas le corresponden lógicamente al órgano de aplicación, o sea, la CEPRELAC.
Bueno, con esto terminamos rápidamente, ¿verdad? Haciendo una presentación en forma de avanzar, viendo directamente los puntos, vamos a llamarles negritos, que está en la misma. Entonces hacemos la presentación de la ley 1015 y sus modificaciones, o sea, la modificación a través de la resolución 3493 del 2009 y la ley 6497 del 2019. Y como mencionábamos anteriormente, estas dos leyes del 2009 y 2019 prácticamente modificaron en un 90%, si queremos colocar algún porcentaje, a la ley 1015. Prácticamente lo que funciona ahora es la ley 3493 y la 6497. Y esa ley 6497 ha introducido modificaciones notables a esa ley 1015. Y actualmente esta ley 1015 y sus modificaciones es bien operativo, ya que en lo que respecta a los procedimientos de control que se debe aplicar, es bien detallado, ya que menciona, por ejemplo, la debida diligencia del cliente, habla del reporte de operaciones sospechosas, menciona la palabra perfil del cliente, habla del monitoreo, también menciona las situaciones de faltas administrativas. Es bien aplicable al lavado de dinero. Son faltas administrativas que es bien concreto para una situación de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Es importante mencionar que también las sanciones que van principalmente a las entidades y a los directores. Y las sanciones son bastante pesadas, o sea, multas para los sujetos, para las personas físicas que van hasta 500 salarios mínimos y para las entidades hasta 5.000 salarios mínimos. Y esto, como mencionábamos, está en consonancia lo que está estipulado en la modificación que se introdujo a la Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay. Es importante, entonces, mi recomendación es que en base a esta presentación comiencen a leer detalladamente estas modificaciones introducidas en la ley 1015 y ponerse a tono a eso, porque la cosa ahora es bien detallada, concreta, ¿verdad? Bueno, con esto vamos a terminar la parte referente a la ley 1015. En la próxima sesión vamos a hablar de la ley de financiamiento del terrorismo. Posteriormente iremos desmenuzando algunos documentos que últimamente se han emitido tanto por la CEPRELAT, en este caso la guía interpretativa de la resolución 70-219 aplicable a banco y financiera, y por el Banco Central también tenemos una guía para hacer la autoevaluación de riesgos. Muy bien, entonces le esperamos para las próximas sesiones que vamos a hacer hasta completar todos esos puntos y entrando posteriormente a algunas cosas más operativas. Bueno, en consecuencia, la solución no es solamente convertirse en el experto en prevención, sino experto en prevención y gestión de riesgo. Si usted se convierte en experto de prevención, va a ser a la antigua, ¿verdad? Solamente preocupado con la parte formalista
de la prevención. Y al ser profesional experto en gestión, entonces preocupado con la medición de los riesgos. Eso lógicamente se ve en las reglamentaciones actuales, donde prácticamente se inicia con artículos referentes a la gestión del riesgo. Bueno, lógicamente, si ustedes son profesionales expertos en prevención y gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, va a poder ayudar a las empresas en la lucha contra el flagelo del lavado de activos. Y al mismo tiempo, como profesional del futuro, van a poder recibir un reconocimiento, inclusive ascenso profesional y muchas veces ganar mucho más dinero. ¿Por qué hablamos de mucho más dinero? Porque ser un profesional conocedor de la gestión de riesgo implica mayor especialización. No todos pueden ser gestor de riesgo. Se requiere un estudio profundo, ¿verdad? Bueno, vimos hasta ahora la parte referente al enfoque basado en el riesgo y en forma muy general los pasos a paso en la prevención y gestión de riesgo. Ahora mi pregunta es, ¿crees tú que solo una de estas ideas puede ayudarte a ser un profesional experto en prevención del lavado de activos? La otra pregunta, ¿sí o no? ¿Crees tú que puedes lograr ser, además de un profesional experto en gestión de riesgo de lavado de activos? ¿Sí o no? Viendo lo que has visto, ¿es posible ser experto en estos dos enfoques? De nada sirve ser experto en prevención o ser experto en gestión. Tiene que ser experto en los dos enfoques. Bueno, como le mencioné, pasamos un poco, ¿verdad? 30 minutos discutiendo este tema. Por eso le solicito 10 minutos más para poder presentarte mi programa de entrenamiento. Los que muchos a lo mejor hasta acá llegaron, ¿verdad? Entonces pueden retirarse tranquilamente ya que conocen que en términos de prevención y gestión de riesgo hay una necesidad de su conocimiento. Pero para las personas que quieren en realidad ser expertos en prevención y gestión de riesgo, entonces le convido a ver más, un poquito más, solamente 10 minutos más. A las características y los beneficios del taller online de prevención y gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y los pasos necesarios de la prevención y gestión de riesgo. Cuando hablamos de pasos necesarios, entonces vamos a ver primeramente, vamos a extraer esos pasos de esta metodología, donde básicamente uno debe partir de los elementos antilavado de dinero. Cuando hablamos de elementos antilavado de dinero, estamos hablando de programa antilavado de dinero. Y esto lógicamente, algunos que estudiaron este tema van a encontrar que existe lo que se llama manual de prevención, existe la capacitación, existe el oficial de cumplimiento y las auditorías. Esos son los elementos antilavado de dinero. En nuestra página web de finanzas, nuestra página web de gestión de riesgo, nosotros tenemos artículos referentes a los elementos antilavado de dinero. Y lo más importante, yo le hablé de 2019, la familiarización
correcta de la ley, en la ley. O sea, la ley antilavado de dinero de 2015/97, prácticamente lo que quedó son la estructura. Todo cambió, ya que se incorporó lo que se llama los elementos o las etapas de gestión de riesgo. Y van a ver ustedes ahí que uno de los aspectos muy importantes es también el incremento de las sanciones. Para las empresas llegó a 5.000 salarios mínimos y para los gerentes o directores, gerentes, oficiales de cumplimiento y empleados llega a 500 salarios mínimos. Multiplique eso, ¿cuánto equivale 5.000 salarios? Casi estamos llegando a los 15.000 millones. Para los empleados, 1.500 millones. Entonces, después viene la elaboración del perfil del cliente. En base a eso se elabora la calificación de clientes. Esta cuestión de perfil de clientes y la calificación de clientes básicamente se puede condensar en uno. Porque lo que nosotros elaboramos el perfil de riesgo del cliente y al mismo tiempo la calificación. Esto se hace al inicio de la operación con el cliente y durante la operación. Seguimos con el proceso. Una vez calificado a los clientes en base a sus riesgos, en riesgo bajo, medio y alto, entonces pues, pasamos a otro paso que es y utilizando principalmente la matriz de riesgo a la autoevaluación de riesgo, o sea, determinar el riesgo global de la entidad. Bueno, y no olvidarse entonces también de la parte referente a la prevención, o sea, la determinación de la operación inusual o sospechosa, y también que todo estos conocimientos, como le mencioné, implica la utilización de una nueva terminología en términos de prevención y gestión de riesgo. Ahora es muy común hablar de operación inusual o sospechosa, perfil de clientes, se escucha mucho hablar de sanciones a los directivos, obligaciones de los integrantes del Consejo de Administración, ya que el principal responsable en este tema viene a ser el Consejo de Administración. Y es el que puede llevar a la empresa a recibir sanciones o inclusive cierre. Y también, en muchos casos, son las personas que pueden ir a parar, como ustedes vieron ya el caso en el país, ¿verdad? Personas integrantes de consejeros que fueron a parar a la cárcel por problemas de lavado de activos. No hay otra salida, por eso es un riesgo muy peligroso. Bueno, pero yo le veo en la situación siguiente. Imaginarse al profesional en recibir reconocimiento profesional, ascenso en el trabajo y consecuentemente ganar más dinero. Esa es la situación que esperamos de los profesionales. Esto sin dejar de lado el ayudar al mismo tiempo a la empresa. Bueno, lógicamente, como le mencioné, nosotros hablamos aquí en términos muy cortos, 30, 40 minutos, un tema que vamos a tratar en el curso en 6 semanas. Entonces, es imposible darle una información completa. Solamente ustedes van a recibir lo que se llama una visión de águila o un pantallazo de lo que es la gestión, la prevención y gestión de riesgo. Bueno, esto de adquirir estos conocimientos en términos de prevención y gestión de riesgo se logra lógicamente en base al taller que en este momento es valorado
en $147, bonos, bonos especiales. Uno de ellos, un ebook, lo que se debe saber sobre prevención y gestión de riesgo, un ebook para clasificar los riesgos de los clientes, un taller de autoevaluación de riesgo y el asesoramiento para la elaboración de la manual de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto, lógicamente, lo hacemos después de terminado el curso, ¿verdad? Le destinamos un tiempo a analizar los componentes, el contenido requerido, requerido por la reglamentación para elaborar el manual. Esto es un contenido específico, prácticamente la versión vieja del manual, es decir, no queda nada. Entonces lo que tenemos que hacer es adaptar el contenido al que exige el órgano de administración, en este caso la CEPRELAT. Bueno, yo le hablé de 149, le entregué valor por $384. Habrán percibido que este es un valor razonable de lo que le voy a entregar. Pero vamos a hacerle una oferta fantástica. ¿Y cuál es la oferta fantástica? En vez de pagar $0.84 por el producto y los bonos, solamente $117. ¿Está de acuerdo con este valor o precio que le mostré? Esto, además de eso, le ofrezco la garantía incondicional de devolución por 30 días. Si usted no está de acuerdo con el curso, entonces tienen 30 días para exigir la devolución del dinero pagado. Bueno, y entonces ahora podemos ir al comentario de la diapositiva, y que nos va a llevar a lo que se llama carta de venta para prevención y gestión de riesgo. Es una carta de venta. Y a partir de ahí nosotros podemos, si queremos aún más, y la carta de venta nos resulta suficiente, entonces podemos ir a ver el programa en sí, que está también dentro de los materiales disponibles, con solamente un clic. Bueno, ahora bien, le voy a ofrecer un bono wow. ¿Qué sería el bono wow? El bono wow sería, lógicamente, el apoyo del consultor en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, principalmente para elaborar el manual y elaborar lo que se llama, lo más técnico acá es la matriz de riesgo para la autoevaluación de riesgo de la entidad. Matriz de riesgo y para elaborar el manual. Entonces aquí lo que requiere mayor tiempo es esta autoevaluación. Entonces nosotros partimos de un contexto, identificamos los riesgos, medimos esos riesgos, entonces le aplicamos los controles y llegamos al riesgo residual. Eso es básicamente la matriz de riesgo para cada riesgo. Bueno, con esto nosotros le damos valor de $100 adicionales. O sea, llegamos a $484. Pero usted sigue pagando 117. Ese descuento lo hago porque estoy interesado en recibir un mayor número de personas que participan en el taller, y eso va a poder conducir a mayor casos de éxito. O sea, personas que hacen el taller y consiguen
implementarlo con éxito. Y eso lógicamente me va a ayudar a mí en la parte referente a la parte de credibilidad y autoridad. Y aquí nuevamente le solicito, después del bueno wow, ¿verdad? Le solicito ir a la parte del comentario y hacer el link para llegar a la carta de ventas. Bueno, lógicamente recibimos muchas o existen muchas objeciones de las personas que ven el curso taller de prevención y gestión de riesgo. Algunos pueden decir que no tiene dinero. Bueno, aquí solamente van a invertir $117 y ustedes se van a convertir en profesional experto en prevención y gestión de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En un corto plazo, sino ya no, las empresas no van a recibir empleados que tengan conocimientos de prevención y gestión de riesgo, y para la parte referente a al oficial de cumplimiento que sea también experto en prevención y gestión de riesgo. Siendo un profesional de la vieja guardia, como se dice, en prevención no van a tener cabida en una empresa. Deben ser expertos en prevención y gestión del lavado de activos y financiación del terrorismo. Y solamente una inversión de $117. Es más que es muy pequeña en referente en adquirir una profesión específica. Otros dirán, no tengo tiempo. Les menciono acá que van a dedicar solamente 2 horas por semana durante 6 semanas. 2 horas por semana. Y la duración del curso de taller es de 6 semanas. En ese caso, durante esos 6 semanas, entonces le van a dedicar 2 horas. Y nosotros posteriormente, en base a esos bonos que le entregamos, le vamos a ir ayudando durante 6 meses después de culminada la duración del curso. Inclusive más. Siempre vamos a ir recibiendo y atendiendo a las personas que asistieron, que son, pues fueron exalumnos nuestros, y aclarando dudas. Nunca nos cerramos, porque es una estrategia que usamos nosotros para que en el futuro, si nosotros la atendemos bien, ustedes van a recomendarnos y posiblemente puedan asistir a otros cursos referentes a la parte de gestión de riesgo. Funciona para mí. Esto lógicamente se basa en todo profesional que está trabajando en las entidades financieras y no financieras. ¿Qué implica no financieras? Por ejemplo, las entidades financieras básicamente son precisamente bancos. Después tenemos empresas financieras propiamente dichas, tenemos casas de cambio, tenemos casas de bolsa, tenemos cooperativas, también están los profesionales que trabajan en empresas que negocian autovehículos, inmobiliarias, etc. Funciona para todo. Muchos dirán, no creo en ti. Bueno, la respuesta que le doy es que lleven en cuenta que yo tengo 19 años de experiencia en el tema. Y por mis manos pasaron más de 3.000 alumnos. Esto lógicamente me sirve como un aval para poder dar un curso de prevención y gestión de riesgo, inclusive dictando cursos nacionales y en el exterior. Otros dirán, no creo en mí. Bueno, al asistir a este seminario es un paso ya para poder tener conciencia de lo que es
la nueva metodología de prevención y gestión de riesgo. Y la necesidad de adquirir y entender lo que es la matriz de riesgo. Bueno, este es el último apilamiento que estoy haciendo, donde, como ven ustedes, entregamos el producto, los bonos, y todo valorado en 484 dólares, pero ustedes solamente pagan 117 dólares. Pueden ir tranquilamente a la parte de comentarios y dar un clic e ir a la parte referente a las cartas de venta y ver algunas acotaciones complementarias para poder entender mejor en qué se están metiendo. Bueno, aquí es importante hacer vamos a llamarle, una pequeña reflexión. No hacer nada. Van a seguir así como están, con empresas corriendo riesgo de lavado de activos y ustedes no pudiendo ayudar. Esto tiene una vida corta, porque hay sanciones tanto para la empresa como para ustedes. Hacer por cuenta propia. Esto lógicamente también es una alternativa interesante, pero consume muchísimo tiempo. Yo lo hice en el inicio, porque no había en su momento quienes me podían ayudar en este tema. Me pasé, no sé cuánto, cientos de horas leyendo, investigando. Bueno, y la otra alternativa es dejar que te ayudemos. O sea, que nosotros te damos el curso taller con todos los materiales explicados, muchos en directo y otros grabados. La gran mayoría de los documentos ya están grabados porque ya en su oportunidad fueron, como se dice, materiales online, presencial, online, y eso lógicamente ya queda y eso pues se transforma en un video tutorial que tiene mucha aceptación. Bueno, pero vamos a tener esto lógicamente 6 semanas. Cada 2 semanas hacemos una revisión que va a ser en vivo, o sea, ustedes me van a ver así, eso como están haciendo, eso que estamos haciendo ahora, en vivo, presentando el taller y contestando las preguntas de la gente, etc. Bueno, cada 2 semanas, o sea, en 6 semanas vamos a tener 3 talleres en vivo. Y los otros talleres, muchos de ellos van a ser grabados. Los primeros tal vez sean grabados y por ejemplo, la matriz de riesgo ya va a ser en vivo, porque de eso vamos a necesitar una mayor interacción con las personas. Bueno, ya ven ustedes que tenemos 3 caminos. Ustedes pueden elegir lo que corresponde. Yo les recomiendo, lógicamente, el de dejar que te ayudemos. El otro no te recomiendo porque van a llegar al mismo resultado, pero después de cientos de horas dedicado al tema. Y tal vez muchos no tengan ese tiempo. Y tal vez convenga pagar un poquito, que son 117 dólares, y ahorrar ese tiempo, ¿verdad? Ahorrar esa energía de los cientos de horas que yo le destiné. Bueno, es importante dejar claro aquí, ya que vieron ya el seminario o el webinario que duró prácticamente menos de 50 minutos y que es una información muy valiosa que le di. Pero ustedes pudieron ahí entender lo que se llama prevención del lavado de activos y gestión de riesgo. Son informaciones valiosas y que todo profesional necesita ser experto en los 2 temas, independientemente del área que está en las entidades.
En cualquier momento, una persona que está vendiendo, que está en la parte de ventas, también va a ser requerido a establecer controles referentes a esa venta. O una persona que está en la parte de... En cualquier lugar, entonces, puede ser requerido a establecer controles antilavado de dinero. Y lo que es peor, lo que ahora se pone en práctica es que el gerente del área específico es el gestor de riesgo. Y el oficial de cumplimiento viene a ser un asesor de esos gestores de riesgo. Entonces, no es el oficial de cumplimiento el responsable total, sino los gerentes de riesgos, los gerentes de áreas, son los responsables, porque son los que están en contacto con los clientes y son los que tendrían que establecer controles para evitar que se le metan lavadores en el negocio. El oficial de cumplimiento entonces es un asesor en términos de prevención. Es el que tiene mayor conocimiento, pero no tiene el contacto con los clientes. Bueno, entonces esto es muy importante dejar claro acá que el responsable directo actualmente, eso es ya no es discutido, es el gerente del área, dependiendo de la organización de la empresa. Bueno, gracias, señores.